Oli, oli, oli. Debido a que hoy ganó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU el Nobel de Paz, quise hacerles un pequeño reporte sobre cómo funciona eso, qué es lo que pasa, cómo se desenvuelve ese tema. Un reporte muy chiqui. Como se dan cuenta, estoy pues desde la bellísima Sibundoy, muy bella por acá, saludando a mi familia hermosa. Entonces les contaré. Bueno, entonces Premio de Paz 2020 para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU por sus esfuerzos para combatir el hambre y sus contribuciones para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas de conflicto y por actuar como una fuerza conductora en los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como un arma de guerra y de conflicto. ¿Cómo es la situación? Ahorita 820 millones de personas pasan hambre y 2000 están en riesgo de pasar hambre. Pasar hambre, en últimas, o tal vez la definición más sencilla, es que tengan una ingesta menor del promedio de kilocalorías necesarias. Se supone que necesitamos 3000 en promedio mundial, 3000 kilocalorías al día. Estas personas que pasan hambre no ingieren ni siquiera esa cantidad, ingieren mucho menos, sino porque estén a dieta, no porque nos pasamos de papitas fritas, sino porque no tienen acceso a esa alimentación. Y aquí hablamos solo de kilocalorías, es decir, pueden ser perfectamente papas y pasteles que sumen las 3000 kilocalorías. Ni siquiera hablamos de una nutrición balanceada, sino mínimamente no morirse de hambre. ¿En dónde están? Bueno, primero, de acuerdo a un estudio de la FAO en el 2018, en menores de 5 años se contabilizan 150 millones de niños en desnutrición crónica, lo que representa casi el 22% de todos los niños del mundo están en desnutrición crónica. El 9% de los niños de América Latina están en esa situación, en los de América del Norte la peor situación, África Occidental con el 33%, África Oriental y Sudáfrica con el 33,6% y Asia del Sur con el 34,4%. La situación de hambre habíamos mejorado un poco desde el 2005, eran 940 millones de personas en situación de hambre, hasta que volvimos a aumentar desde el 2015. Para el 2017, pues este dato que les decía de 820 millones de personas y se estima que ha seguido creciendo. Y ahora la pandemia seguramente habrá empeorado mucho más esta situación. De acuerdo a un investigador Dugan, en un capítulo que se llama Muerte por inanición, publicado en el 2005, él investiga datos propios a través de necropsias y también reportes e investigaciones basados en los descubrimientos en los campos de concentración nazi por allá en la Segunda Guerra Mundial, y este es el orden cronológico de cómo una persona se muere de hambre. Primero, pues empieza a perder su bienestar y tiene hambre hasta que sufre dolores, calambres de hambre. Luego, bueno, desarrolla apatía y fatiga, pierde peso, desarrolla pigmentación, hipotermia y catexia y desarrolla un letargo extremo, así como un retardo mental y una pérdida del autorrespeto. Y aquí viene una vaina que es el edema de hambre, que es la típica imagen de los niños con el vientre hinchado, es acumulación de líquidos de personas que están en una desnutrición crónica bastante severa. Y después, bueno, por último, la resistencia a las infecciones se reduce drásticamente, desarrollan diarrea, tuberculosis y otras infecciones. De acuerdo a este investigador, para quien quiera ver el capítulo se lo puede enviar, hay unas imágenes muy duras de necropsias de niños muertos por hambre, muy difíciles. Y entonces, de acuerdo a este investigador y a otro reporte, las personas cuando mueren de hambre mueren de un momento a otro. Es decir, has estado mal los últimos días y de un momento a otro simplemente te abandonó la vida. Esto es una imagen tradicional que nosotros conocemos de cómo está repartido el cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la inventiva, la creatividad está a un lado y la parte lógica al otro. Pero lo que poco se sabe del cerebro es que el peso seco del cerebro es 60% grasa. Y que la grasa, pues como todos ustedes saben, o pues tal vez no, pero bueno, la grasa, los adipocitos, son encargados de generar energía. Así que cuando usted está pasando por hambre, se supone que esperamos a consumir esa grasita acumulada
Y adivinen qué órgano se va a empezar a consumir porque está compuesto en su mayoría de grasa, el cerebro. Las personas que mueren por inanición han perdido hasta el 10% de su peso seco porque se consumieron solitos de la física hambre. Y entonces, en Colombia, ¿cómo estamos? Se supone que ahorita hay 2,4 millones de personas con hambre. 2,4 millones de personas con hambre. Recuerden esa cifra. Y de acuerdo a la ANDI, para el 2017, 6 de cada 100,000 niños menores de 5 años, solo menores de 5 años, no todos las personas, todos los rangos etarios, sino solo los menores de 5 años, 6 de cada 100,000 se mueren de hambre en Colombia al año. ¿Cuánto es eso? Pues me fui a la página del DANEA de mirar ahorita para el 2020 cuántos personas habrá. Entonces ahí ustedes miran las edades de hombres y mujeres que suman casi 4 millones de personas. Si hablamos de que 6 de 100,000 mueren de hambre, eso nos da aproximadamente 236 personas, niños, al año que se mueren. 236. Un niño menor de 5 años no come más de 1 libra. Supongamos que coma 1 libra. Entonces serían 236 libras al día. Al año eso viene a sumar casi 1,2 toneladas de comida. En Colombia verde hermosa, ¿será posible que no tengamos 1,2 toneladas de comida para los niños? Entonces me puse a ver si tal vez esto es cuestión de las tierras, que no nos dan. Ustedes han escuchado mucho que hay cada vez tanta gente, que no tenemos comida para tanta gente. Y pues bien, encontré en un reporte del 2015 de un Instituto Nacional de Recursos Naturales de Estados Unidos que nos dice que el 40% de la comida en Estados Unidos se desperdicia y el 33% en todo el mundo. En Estados Unidos, ¿eso a qué equivale? Equivale a 220 billones de dólares que se desperdician para fabricar 70 millones de toneladas de comida que terminan en la basura. Esa, producción de comida equivale a desperdiciar 21% del agua fresca, 19% de los fertilizantes que además van a contaminar el agua, y el 18% del área de cultivo y el 21% del volumen de cosas que se entierran, en últimas. El 21% del agua se desperdicia a través de esos 70 millones de toneladas solo en Estados Unidos. Entonces nos pusimos a hacer otros cálculos. Sí, se desperdicia el 33% global y hay 820 millones de personas con hambre y 2.000 millones en riesgo. Eso equivale a la población para el 2019 de 10,50% o 25,70%. Si se desperdicia el 33% y necesitamos suplir 25%, entre comillas sobran 7,3% de comida, lo que equivale a 567 millones de personas, para un total actual, estimado, de 8.338 millones de personas. Eso es casi el estimado de la población que habrá en el 2030. Para Colombia, ¿cómo es esa situación? De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación, en Colombia se pierden 9,76 millones de toneladas. ¿Se acuerdan cuánto necesitábamos para que 236 niños no se mueran de hambre? Necesitábamos 1,2 toneladas. Se desperdician 9,76 toneladas. Que son suficientes para alimentar a 8 millones de personas al año. ¿Se acuerdan que había 2 millones de personas con hambre? Pues desperdiciamos la comida de 8 millones de personas. Entonces, ¿será que hay un mal uso de la tierra? Pues sí. De acuerdo a un estudio del 2000, el 18% del área terrestre de nuestro país tenía una vocación agrícola, distribuida en 9% para agrícola y 9% pecuaria. Recuerden, 18%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vocación? Es de toda el área de la tierra que podemos sembrar y que podemos utilizar para ganado.
pero de ese 18% hemos usado el 26,6% para ganado y el 3,7% para cultivos. Eso suma fácilmente 30% de 18% que era la vocación. ¿De dónde sale el otro 12%? Sale del Amazonas, que le prenden fuego para ir a meter vacas después. Y este es el censo del 2015 de la tierra. 41,5 millones de hectáreas están destinadas para el sector agropecuario, de las cuales 34 se van para las vacas y 7 millones para los cultivos. Tenemos el peor manejo ganadero del mundo. Y eso sin contar que mandamos cada mes 8,000 vacas en barcos, de los cuales no llega ninguna porque los putos barcos se caen a la mitad del mar o se encallan tratando de coger puerto. Imaginen esa situación. Y con esto me despido. El porcentaje de tierra que maneja el 1% de las explotaciones más grandes. Colombia está en el top a nivel América Latina. ¿Qué significa esto? Significa que el 1% de los predios produce el 81% de los bienes de consumo. El 1% de los predios produce el 81% de los bienes de consumo. Ahora, podremos pensar que hay 1% de propietarios, o tal vez podemos pensar que como Ardila Lule, que tiene un montón de haciendas por todos lados para sacar caña, o como los Uribe, que tienen varias haciendas donde entrenaban paramilitares. Me hago entender el nivel de desigualdad. Miren, el primer país es Ecuador con el 19%, es decir, el 1% de los predios más grandes de Uruguay producen el 19%, con lo cual tienes un 81% digamos como de garantía de predios que pueden ser, entre comillas, sostener o reemplazar. ¿Qué pasa si ese 1% de los predios de Colombia entran en paro? Básicamente perdemos el 81% de los bienes de consumo y nos queda el 19%. ¿O qué pasa si ese 1% se organiza, se articula para subirle el precio al azúcar? ¿O para subirle el precio a la sal? ¿O para subirle el precio a lo que quieras? ¿Me hago entender por qué es tan desigual la situación en Colombia? Y bueno, ya cayendo el sol, pues me despido. Creo que ya no me alcanzan a ver, pero ahí estoy. Entonces, pues eso es todo lo que quería indicarles, todo lo que quería mostrarles. Es una situación bastante compleja, pero pues bueno, espero que esta situación del Premio Nobel de Paz pueda ser un buen... aquí ya me levanté una linternita. Pueda ser... Y se me apagó la linternita. Pueda ser un buen incentivo para que podamos enfrentar esa situación del hambre que es tan tenaz, tan inhumana a nivel mundial. Así que bienvenido ese Premio Nobel de Paz para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, y por supuesto la invitación de siempre, cada uno de nosotros puede ser una solución. Busquen a ver si podemos generar en una librita al menos para una de esas personas, y sobre todo aprendamos a votar bien. No siendo más, me despido con ese hermosísimo atardecer de fondo. Un abrazo, chao chao.